Hay algo que está pasando en el mundo del gaming ahora mismo, y lo peor de todo es que lo estamos viendo, pero nadie quiere admitirlo. Los videojuegos han evolucionado, tienen mejores gráficos, tienen mundos más grandes y tienen más presupuesto que nunca, y aún así, cada vez más gente siente que algo no encaja, que algo se ha perdido, que jugar ya no es lo mismo. Y no es nostalgia, no es que nos estemos haciendo mayores, es algo mucho más real que eso. Hoy vamos a hablar de por qué los juegos AAA están en su peor momento y por qué, aunque lo sepamos, seguimos cayendo una y otra vez. Hubo una época en la que comprar un videojuego era una experiencia completamente distinta. Tú ibas a la tienda, veías la portada, leías la parte de atrás y cuando lo llevabas a casa, ese juego estaba terminado. No había parches, no había actualizaciones y no había promesas de ya lo arreglaremos. Lo que comprabas era el producto final. Y hoy eso ha desaparecido. Porque ahora compras un juego y en el momento en el que lo instalas ya sabes que algo va a fallar. Bugs, problemas de rendimiento, errores y lo peor es que ya ni sorprende, lo hemos normalizado. Y esto que ya de por sí es grave, ni siquiera es el mayor problema. Hoy en día, muchos videojuegos no salen terminados, salen en proceso. Te venden un juego como si fuera una experiencia completa, cuando en realidad es una versión recortada que irán arreglando con el tiempo. Parches día 1, actualizaciones constantes, contenido que llega meses después y claro, tú pagas precio completo, pero no recibes un juego completo. Recibes una promesa y eso cambia completamente la relación entre jugador y videojuego, porque ya no compras algo terminado, compras algo que esperas que llegue a estar bien. Pero esto todavía se queda corto comparado con lo que viene ahora. Antes los videojuegos se diseñaban para que disfrutases, ahora se diseñan para que pagues. Microtransacciones, pases de batalla, contenido bloqueado y no es casualidad, no están ahí porque queden bien, están ahí porque funcionan, porque generan dinero, mucho dinero. Y el problema no es que existan, el problema es que están afectando al diseño del juego. Ya no se diseñan juegos para ser divertidos, se diseñan para ser rentables. Pero hay algo todavía más preocupante que todo esto. Piensa en esto un momento. Te hago una pregunta. ¿Cuántos juegos has jugado últimamente que realmente te hayan marcado? No que estén bien, no que sean entretenidos, sino que digas, este juego es diferente. Porque cada vez cuesta más encontrar eso, y no es casualidad, las grandes compañías no quieren arriesgar, prefieren repetir lo que funciona, y eso nos ha llevado a un punto donde muchos juegos AAA se sienten iguales. Mundo abierto, mapa lleno de iconos, misiones repetitivas, progresión artificial, cambia el skin, pero la base es la misma, y llega un punto en el que el jugador lo nota. Lo siente, aunque no sepa explicarlo. Y ahora es cuando viene lo más incómodo de todo. El problema eres tú. Sí, tú. Y yo. Y todos, porque al final todo esto funciona por una razón muy simple, lo seguimos comprando. Nos quejamos, pero precompramos. Criticamos, pero jugamos. Sabemos que algo no está bien, pero seguimos entrando. Y mientras eso siga pasando, nada va a cambiar, porque no necesitan hacerlo mejor, porque ya les funciona así. Los videojuegos no están muriendo, pero están cambiando. Y el problema no es el cambio, es hacia dónde va ese cambio. Porque el gaming que conocíamos es el que nos hace sentir algo especial. Cada vez es más difícil de encontrar. Y la pregunta no es si va a volver. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar de aceptar lo que nos están dando. Porque aquí es donde entra otra verdad incómoda que muchísima gente no quiere aceptar. Y es que probablemente estamos viviendo una de las épocas con más videojuegos de la historia, pero al mismo tiempo una de las épocas donde menos juegos realmente nos marcan. Y eso es durísimo decirlo, porque sí, salen cientos de juegos cada año, tienen mundos abiertos gigantescos, tienen gráficos hiperrealistas, tienen mapas enormes, miles de misiones, miles de horas de contenido, pero ¿cuántos recuerdas de verdad? ¿Cuántos juegos de los últimos años se te han quedado grabados como antes? Porque ahí está el problema. Antes terminabas un videojuego
y te acompañaba durante años. Pensabas en sus personajes, en su música, en sus momentos, y todo esto, incluso años después, seguías recordándolo. Hoy muchos juegos se consumen rápido y se olvidan todavía más rápido. Y eso no pasa porque los jugadores hayan cambiado solamente, pasa porque muchos videojuegos modernos están diseñados para mantenerte conectado, no para dejar huella. Y son cosas completamente diferentes. Porque una cosa es que un videojuego te entretenga y otra muy distinta es que realmente te marque. Y creo que todos hemos sentido eso alguna vez. Ese momento en el que acabas un juego y te quedas mirando los créditos pensando, joder, esto ha sido especial, pero cada vez cuesta más sentir eso. Y eso ocurre porque muchas compañías ya no buscan crear algo inolvidable, buscan crear algo rentable, algo que funcione, algo que genere números. Y claro, cuando el objetivo principal deja de ser crear una experiencia y pasa a ser a mantener una métrica, el jugador lo nota. Y aunque no sepa explicarlo, lo siente. Y por esta sencilla razón, hay tantos juegos modernos que aún siendo técnicamente increíbles, se sienten vacíos. Y esto conecta con otra cosa muy importante, la obsesión actual por hacer juegos gigantes. Porque parece que hoy un videojuego tiene que durar 80 horas, 100 horas, 200 horas, como si la duración fuese sinónimo de calidad. Y no. A veces menos es muchísimo más, porque muchos juegos actuales alargan artificialmente la experiencia, repitiendo misiones, reciclando objetivos, llenándolo de mapas de iconos inútiles, solo para que parezca que hay más contenido. Pero cantidad no significa calidad, y aquí es donde creo que mucha gente empieza a cansarse, porque el jugador moderno tiene una sensación constante de agotamiento. Miras tu biblioteca y tienes decenas de juegos sin terminar. Y sí, lo que te cuento, decenas. Y no es porque no te gusten, sino porque muchos videojuegos actuales están diseñados para consumir tu tiempo constantemente, como si compitiesen por tu atención, y eso termina agotando. Porque antes esperabas un juego con ilusión, y la diferencia es que ahora muchas veces sientes presión por jugarlo rápido, antes de que llegue el siguiente. Y eso cambia completamente la relación con el gaming, y es en este mismo momento cuando viene la parte más peligrosa de todas, y es que mientras las grandes compañías siguen repitiendo fórmulas, muchos jugadores están empezando a encontrar fuera de los AAA las experiencias que antes se encontraban dentro, y por eso los juegos independientes están creciendo tanto, porque muchas veces con muchísimo menos presupuesto consiguen algo que los AAA han perdido, y eso se llama personalidad. Se sienten diferentes, se sienten humanos, se sienten hechos porque alguien quería crear algo especial y no simplemente otro producto enorme para vender millones. Y eso debería hacer reflexionar muchísimo a la industria, porque cuando un juego indie consigue emocionarte más que un AAA de 300 millones, algo está fallando, y mucho. Pero ojo, eso no significa que los AAA estén muertos, ni muchísimo menos. Todavía siguen saliendo auténticas barbaridades, todavía existen estudios increíbles, todavía hay videojuegos capaces de dejarte sin palabras. El problema es que antes eso parecía la norma, y ahora parece la excepción. Y creo sinceramente que esa es la verdadera sensación que tiene muchísima gente, aunque no sepa explicarla. No es que el gaming esté muriendo, es que estamos perdiendo esa sensación de sorpresa constante que teníamos antes, y quizá lo más incómodo de todo es que todavía seguimos esperando que vuelva, porque en el fondo todos queremos volver a sentir ese videojuego que nos haga olvidarnos del tiempo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.